compromisos también, cumple con la agenda con nosotros, la cual le agradecemos infinitamente a toda la comunidad de Latam, en especial a la Universidad de Yucatán, México, quien es nuestra anfitriona para este sexto Foro Internacional MIP México. Por lo tanto, mi profe Luis Sánchez, es usted bienvenido. Voy a pasar a leer su breve resumen profesional para que tengamos todos idea de quién nos está presentando la ponencia de hoy. Luis Sánchez de la Puente, contador público, posgrado en tributación, posgrado en finanzas, posgrado en auditoría financiera, posgrado en las MIP Full, especialización en MIP para pymes, presidente del comité de adherentes del comité de la AIC de Perú, es presidente de la Comisión de Tributación y Fiscalidad de AIC, es vicepresidente del Comité de Finanzas del Colegio de Contadores Públicos de Lima, director nacional del Perú ante la AIC, director del portal redcontable.com, profesor universitario, expositor e instructor internacional. Imaginen ustedes semejante hoja de vida tan espectacular. Entonces, profe Sánchez, usted puede subir ya su presentación y damos inicio, sin antes darle la palabra al profe Lucio para que nos informe el tema de hoy. Muchas gracias a nuestro expositor invitado por participar en este sexto foro de normas de información, normas internacionales de información financiera. Muchas gracias, María Janet, también por apoyarnos con esta presentación. Y hoy es la séptima sesión que tenemos de este foro, donde tenemos invitados de varios países, pues de toda Latinoamérica, y pues bueno, ya llevamos seis sesiones donde hemos compartido diferentes temas y el día de hoy nos toca uno muy importante, muy normativo, que es el tema de desmantelamiento de activos. Entonces, pues a nuestro expositor muchas gracias y quedamos a tus órdenes para escuchar lo que nos presentas y que podemos también comentar y debatir un poquito los temas. Adelante, contador Luis. Muy buenas noches, gracias por la invitación y por permitirme compartir un poco la experiencia profesional con ustedes. Estoy subiendo la presentación y básicamente lo que voy a compartir hoy día es el tratamiento del desmantelamiento. Sin antes dejar de hacer, esto es un poquito lento, pero bueno, si me escuchan bien, si me escuchan, me ven bien, ¿verdad? Te escuchamos bien. Todavía no vemos la presentación, pero te escuchamos bien. Se escucha un poco bajo. Cargando. Ok. Se escucha un poco bajo, sí, correcto, así es. Correcto, se escucha muy bajito. Ok, voy a mejorar un poco. Mirar la conexión de sonido del computador del profe Sánchez y acondicionarlo con un volumen más alto, ¿puede ser? Bueno, esperemos que suba eso. Ya lo vemos, profe. Ya vemos la presentación. Hay que quitarle ese cuadrito que está como en eso ya. Que lo de... Hola, hola. Hola, ¿me escuchan mejor ahí? Sí. Bueno, ya vemos la presentación, profe Luis. Okay. Ya vemos la presentación ¿No? y súbele un poquito más de volumen y creo que queda perfecto. Perfecto, muy bien. Muy buenas noches entonces. Como les decía, vamos a ver el tratamiento contable del desmantelamiento de activos. Pero para hablar un poco del desmantelamiento, voy a hacer una pequeña introducción sobre de dónde se origina todo esto, ¿verdad? Y lo que vamos a ver hoy día son los criterios de reconocimiento y medición, tanto del activo, ¿no? Del activo que vamos a buscar o que vamos a entender el desmantelamiento. Vamos a ver la determinación del costo de adquisición y discusión respecto a los otros costos de financiación y el desmantelamiento y cierre. Obviamente,
este tema del desmantelamiento lo estamos tratando desde la opción de NIC 16, propiedad, planta y equipo, o de la norma 17, la sección 17, de NIC para pymes, ¿no? En cualquiera de los dos casos vamos a encontrar el tratamiento de este desmantelamiento, ya que lo vamos a incluir dentro del costo de medición inicial del activo fijo. Y entonces vamos a ver una definición sobre qué es propiedad, planta y equipo. Y propiedad, planta y equipo es los activos tangibles que posee una entidad para un uso en la producción o en el suministro de bienes y servicios para ser alquilados o para fines administrativos y que espera que puedan ser usados en un periodo mayor a un año. En ese sentido, vamos a ver que los activos los vamos a reconocer básicamente cuando cumpla con algunos criterios de reconocimiento, ¿verdad? Y esto lo vamos a encontrar en NIC 16, en el párrafo 7, o en el marco conceptual, en los puntos 4.8 al 4.14, en donde vamos a ver primero como criterio de reconocimiento el control del bien, ¿no? Es decir, que para poder reconocer un activo de propiedad, planta y equipo, tenemos que entender primero que tenemos que ejercer algún control sobre el bien. Es decir, ejercer control es que lo tengamos a disposición para poder hacer el uso y también podemos hacer uso y tener los beneficios, ¿no?, económicos que fluyan a la empresa por tener el activo dentro de la compañía. Y el otro factor para poder reconocer un activo es básicamente la fiabilidad en el costo, en la medición del activo, ¿verdad? O sea, que podamos medir fiablemente el costo del activo. ¿Esto qué quiere decir? Que podamos identificar cuál es el valor que tiene el activo en el cual vamos a reconocerlo por primera vez en la entidad. ¿Sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para los criterios de reconocimiento? Bueno, primero hay que ver una porción significativa de los activos totales, es decir, que sea parte de un conjunto de activos en los cuales puedan estar directamente relacionados a la generación de los beneficios. Hay otro criterio que no se precisa cuál es el valor mínimo para su reconocimiento. Dependiendo los países, en algunas jurisdicciones, tanto la norma local establece que el monto para reconocer el activo puede ser de determinado valor. Básicamente podemos entender esto, por ejemplo, en el tratamiento de los activos, ya sea en algún tipo de equipos de cómputo o informáticos, etcétera, ¿no? Entonces va a haber de repente algún criterio de reconocimiento que esté relacionado básicamente a cuál es el valor. Otro de los criterios es la evaluación adecuada de compra o construcción. Y acá volvemos al criterio principal, ¿no? De reconocer cuál es el valor del activo. Y que pueden ser utilizadas con relación a un elemento de propiedad, planta y equipo, ¿no? Entonces, estas partidas que pueden ser pequeñas o que pueden ser repuestos y equipo auxiliar, solamente van a poder ser complementadas como parte de un elemento de propiedad, planta y equipo. Adicionalmente a esto vamos a ver la adquisición por razones especiales, tanto de seguridad ambiental, por algún tipo de regulación local, etcétera, ¿no? Acá podemos entender, por ejemplo, cuando el Estado, el gobierno de una jurisdicción establece que hay que cumplir criterios de reconocimiento de temas ambientales, ¿no? Compra de activos, como fue, por ejemplo, en el caso de la pandemia, ¿no? Que se tuvieron que comprar algunos equipos para aislar a las personas o para hacer los controles sanitarios, etcétera, ¿no? Ahí podemos ver algunas cosas. La medición posterior al reconocimiento, una vez que hemos reconocido el activo, vamos a hacer una medición posterior y acá tenemos dos modelos de medición, ¿verdad? El modelo del costo, ¿no? O el modelo de revaluación. El modelo del costo es el que está determinado por el costo del activo menos el deterioro y menos la depreciación acumulada.
Y el monto de la revaluación es el valor revaluado menos la depreciación acumulada. En ambos casos vamos a ver el valor de la depreciación como un factor importante. En el modelo del costo vamos a identificar el deterioro, ¿no? Vamos a tener en cuenta cuál es el deterioro del activo y cuál es la depreciación. Y para poder identificar una u otra, el deterioro básicamente es la pérdida de valor que tiene un activo. En cambio, la depreciación acumulada es el desgaste por el uso natural que tiene el activo. Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta porque muchas veces los activos los vamos a depreciar en base a la vida útil, ¿no? A cuánto es lo que consideramos en la estimación contable, a cuánto tiempo o cuál va a ser el valor de vida útil que tiene el activo. Y el deterioro del activo va a estar determinado básicamente por cuál es el valor que pueda tener, ya que se puede presentar un deterioro de valor del activo o también puede haber un deterioro por parte del uso. En el modelo de revaluación vamos a ver el valor revaluado, y cuando hablamos de valor revaluado, es decir, vamos a medir cuál es su valor razonable, cuál es la revaluación del activo que vamos a realizar. Y la depreciación, que también va a estar ligada en base a la vida útil y a todos los factores que considera la depreciación, entonces vamos a poder determinar cuál es el valor o cuál es la medición posterior del reconocimiento. Y vamos a ver por qué esto es importante, ¿verdad? Porque básicamente cuando vemos en los criterios de medición, los criterios a tener en cuenta de vida útil versus vida económica, vamos a encontrar una principal diferencia. No siempre la vida útil del activo va a ser la vida económica que tiene el bien. Por ejemplo, si nosotros adquirimos un vehículo, ese vehículo puede tener una vida económica mayor a la vida útil del activo. Porque si este vehículo lo vamos a someter a un uso intenso o a un uso por encima del promedio de la vida económica de un bien, entonces la vida útil se va a reducir. También tenemos que incorporar los costos de financiación cuando son necesarios en los activos calificados para poder entender en el reconocimiento inicial cuánto fue el valor que tuvimos que reconocer como costo del activo por los temas de financiación de la misma, ¿no? Vamos a ver la revaluación de ciertas clases de activo o vamos a tener en cuenta, ¿no? Cuáles son los activos. No todos se van a revaluar a valor razonable. Podríamos tener algunos activos que pueden estar siendo medidos al costo, ¿no? Y no a su valor razonable. Y también vamos a ver la medición posterior a la decisión de elegir el costo atribuido en la primera aplicación de NIF. Es importante recalcar que en NIF se establece que cuando tenemos la medición al costo y pasamos al valor razonable, no podemos regresar a medir al costo. Vamos a tener que mantener la medición a valor razonable. ¿Sí? En los componentes del costo, vamos a tener, del costo del activo, ¿no? Vamos a tener algunos componentes que son importantes. Bueno, el valor de adquisición, que es lo básico, los aranceles que se tengan que pagar, que son tasas tributarias que se van a ejercer en cualquier jurisdicción del mundo, ¿no? Los impuestos indirectos que no sean recuperables y que recaigan sobre la adquisición, y se van a descontar las deducciones, ¿no? O las rebajas o algún tipo de bonificación que nos otorgue el proveedor. ¿Ok? Todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que puedan operar de forma prevista en la gerencia. Entonces, imaginemos que vamos a implementar una planta de fabricación de cualquier cosa. Importamos la maquinaria y cuando vamos a importar la maquinaria, vemos que el terreno, el lugar donde va a funcionar, no está condicionado a las exigencias del proveedor. Entonces tenemos que hacer nivelación del terreno, ponerle cierto
cierta cantidad de material al piso, ciertas condiciones especiales. Todos esos costos atribuidos a ese acondicionamiento van a ser parte del costo de la maquinaria, ¿sí? La estimación inicial de los costos de mantenimiento o el retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se sienta cuando constituyan obligaciones. Y este es el punto principal que quiero tratar hoy día en este momento que tenemos de compartir estas experiencias. Entonces, cuando hablamos del desmantelamiento, lo que la norma está estableciendo básicamente es que la norma está estableciendo, ¿no?, como un requisito que al momento del reconocimiento inicial también consideremos el costo de desmantelar. Si seguimos con el ejemplo de implementar una fábrica, lo que vamos a hacer es entender que al final de la vida útil de la maquinaria que vamos a adquirir, ¿no?, que puede ser por 15 o 20 años, vamos a tener que considerar un costo de desmantelar esa maquinaria para montar una nueva maquinaria. Lo que NIF establece, o lo que NIF busca, es que ese desmantelamiento que va a haber de la máquina no la carguemos a la nueva máquina que vamos a reemplazarla, sino que ya esté considerada en el valor del activo que hoy día o que en esta fecha estamos implementando, ¿sí? De eso se trata el desmantelamiento del activo, ¿no? Entonces, en los costos que vamos a ir directamente relacionados están los beneficios a los trabajadores. Obviamente, cualquier acondicionamiento que tengamos en esta parte. El emplazamiento físico, ¿no? Es decir, el lugar donde se va a montar la fábrica o el activo que estamos adquiriendo. La entrega inicial y la manipulación del transporte portuario, es decir, lo que sea necesario para que llegue hasta su ubicación. La instalación y el montaje, lo que tengamos que incurrir en hacer esta parte. La puesta en marcha, ¿no? Es decir, las pruebas, vamos a tener que hacer unas pruebas. El fabricante nos puede establecer que las pruebas pueden ser 5.000, 10.000, o las 5.000 o las primeras 10.000 unidades, ¿no? Y vamos a deducir los importes netos producidos. Entonces, por ejemplo, si hicimos, porque el fabricante nos dice que vamos a hacer pruebas de las 5.000 primeras unidades para ver que todo esté funcionando perfectamente, esos materiales que se hubieran podido producir en esas pruebas y luego las podamos reutilizar o lo podamos vender, entonces lo vamos a deducir en la parte de puesta en marcha, ¿no? Y también vamos a reconocer los honorarios profesionales en el cual se están incurriendo para poder identificar el valor del activo. El término de reconocimiento va a ser cuando el elemento de propiedad, planta y equipo se encuentre en el lugar y condiciones necesarias para operar en forma prevista por la gerencia, y por ello no se van a incluir cuando no se ponga en marcha el activo fijo o se opere bajo la capacidad instalada, cuando existan pérdidas operativas iniciales o cuando exista un costo de reubicación o de reorganización. Entonces, es importante que vamos a reconocer el activo hasta el momento que empiece a funcionar. Si este activo no empieza a funcionar, por diferentes razones como están establecidas acá, vamos a tener que seguir reconociendo cuál es el costo del activo. Y ahí se puede incluir costos financieros o cualquier otro costo adicional, ¿no? Básicamente, en los costos posteriores que vamos a reconocer el activo, tenemos el mantenimiento, en general los gastos que se puedan realizar, los reemplazos de componentes, estos también van a ser gastos, ¿no? Y en las inspecciones generales, estos se llaman los mantenimientos mayores, los overhaul, ¿no? Que tienen un tratamiento diferente también. Por ejemplo, en el caso del overhaul, ¿no? Si estamos hablando de un overhaul, no sé, algún tipo de maquinaria, o por ejemplo, en el caso de los aviones, ¿no?
sabemos que cada 10.000 kilómetros volados en un avión tienen que hacer un overhaul. ¿Y eso en qué tiempo se va a determinar? Podríamos decir que en 4 o 5 años. Entonces, lo que vamos a hacer en el reconocimiento inicial es que vamos a considerar ese costo del overhaul en el costo inicial. Y vamos a ir depreciando mes a mes en el tiempo de la vida útil del overhaul, que serían los primeros 4 o 5 años hasta completar las 10.000 horas de vuelo en que el avión va a ser sometido a esta inspección general, a este mantenimiento mayor o a este overhaul, como queramos llamarlo. Lo mismo va a pasar también con las fábricas, con los barcos, con todos estos activos que requieren de un overhaul o de un mantenimiento mayor para mantener la vida útil. Ojo, no es ampliar la vida útil, sino es mantener la vida útil. Es decir, son mantenimientos mayores necesarios para poder mantener la vida útil. ¿Sí? El otro concepto que vamos a incorporar en el reconocimiento inicial básicamente son los costos de financiación. Son los costos por préstamos atribuidos a la construcción o la producción de activos aptos o calificados y corresponden a los costos que se hubiera evitado en la construcción, por ejemplo, en una planta si no hubiera efectuado un desembolso en el activo correspondiente. Entonces, por ejemplo, acá vamos a pedir que nos construyan un avión, ¿verdad? Para pedir que nos construyan un avión se va a tomar 2 años, ¿sí? Es decir, en 2 años vamos a entrar, vamos a entrar a la cola y en 2 años nos van a entregar el activo, o en 1 año. Es un activo apto, ¿no? Y hay un costo de financiamiento, de financiar toda la operación, porque hay que ir pagando un adelanto, hay que ir haciendo pagos a cuenta. Entonces, todo eso tiene un costo financiero. Y vamos a ir midiendo ese impacto como valor, no va a ser no va a ser un gasto financiero, sino se va a ir incorporando dentro del valor del activo. Y el mismo tratamiento tiene el desmantelamiento, ¿verdad? El desmantelamiento va a ser todo lo que yo espero incurrir en el futuro, va a tener una tasa de descuento, la cual me va a generar una obligación, un pasivo, y lo voy a ir amortizando en el tiempo que tenga de uso. ¿Sí? Entonces, en el costo de desmantelamiento se van a reconocer y se medirán de acuerdo en lo establecido con NIC 37, ¿no? ¿Qué dice el NIC 37? En el párrafo 11. Hola. ¿Hay un micrófono abierto, por favor? Sí, creo que ya lo silenciamos. Ok. Adelante, disculpa. Entonces decía, en NIC 37, en el párrafo 11, se establece y se medirán de acuerdo a lo establecido para el desmantelamiento. ¿Y de qué se trata el desmantelamiento? Es decir, es identificar todos los costos que vamos a incurrir en el futuro para poder desmantelar y dejar el lugar como lo encontramos. Entonces, vuelvo al ejemplo. Si nosotros tenemos una maquinaria que la vamos a implementar ahora y que nos cuesta $100.000, entonces yo tengo que saber o tenemos que identificar cuánto es lo que nos va a costar su desmantelamiento. Si ese desmantelamiento nos cuesta 10.000, entonces el costo del activo va a ser los 100.000 más los 10.000 menos a traerlo a valor presente. Si esos 10.000 nos va a costar en 5 años adelante, lo tengo que traer a valor presente. Si ese valor es 9.000, el costo del activo al cual voy a reconocer es de 109.000. Y sobre eso voy a hacer o voy a calcular la depreciación en base a la vida útil que tenga el bien y en base a cómo se van a ir consumiendo el activo. ¿Sí? Ahora bien, también hay una medición posterior y esa medición posterior va a obedecer básicamente al uso del bien y al deterioro que pueda tener. Entonces, lo que vamos a hacer al reconocer esta provisión, cuando existe una obligación presente, resultado de un suceso pasado con la probabilidad de que el beneficio económico se pueda estimar fiablemente, es que vamos a hacer la estimación, decíamos que la estimación es de 10.000 a desembolsar en 5 años, lo que vamos a hacer es lo vamos a traer a valor presente y ese valor presente es de 9.000, ¿no? Por la tasa de descuento que hemos encontrado. Y eso suena fácil. Ah, sí, mira, haz el desmantelamiento y lo traes a valor presente.
Acá lo que es un poco más laborioso es encontrar la tasa de descuento. Es decir, ¿cuál es la tasa de descuento que voy a utilizar? ¿Sí? Y eso tiene que ver con la inflación, tiene que ver con la devaluación, tiene que ver con el costo financiero, tiene que ver con una serie de factores en las cuales la empresa está incluida. ¿Sí? ¿Qué más? En el párrafo 36 y 37 y 45 de la NIC 37 se establece también que el importe que se reconoce como provisión debe corresponder a la mejor estimación a la fecha de los estados financieros sobre el monto a pagar para cancelar la obligación. ¿Sí? No es que voy a poner un número al azar, ¿no? Tengo que hacer un estudio, tengo que hacer un análisis para traerlo a valor presente, ¿no? Y cuando resulte importante el efecto financiero en el tiempo, el importe debe ser el valor presente de los fondos necesarios para cancelar. Ojo con eso, cuando resulte importante el efecto financiero. De repente, si estamos en un país, en una jurisdicción, donde la tasa de inflación está cercana al 0% o a 1 o un 2%, la devaluación no es una devaluación importante, entonces sí podemos mantener, o sea, no sería importante medir el efecto porque la variación va a ser mínima. Sin embargo, en economías con una inflación alta, con una devaluación importante, es necesario que hagamos el cálculo del costo financiero porque obviamente estamos en una economía que va a cambiar rápidamente los factores. ¿Sí? En el caso del costo de mantenimiento o cierre de mina o pozo petrolero, ¿no? NIC 37, también en el párrafo 59 y 60, establece que los cambios en el valor de las provisiones, ¿no? Y acá debemos hacer revisiones periódicas, ¿sí? Todos los fines del año tenemos que hacer una revisión de las estimaciones contables para ver si mantenemos la mejor estimación. El importe en libros de las actualizaciones o cambios de valor se llevarán en los resultados del ejercicio en el que ocurren, ¿no? Y estos van a ser trasladados como costos financieros, ¿no? Entonces, si el resultado es un incremento, se reconocerá como un costo de préstamos o un componente financiero, ¿no? Básicamente. Muy bien. Lo otro es la medición en el reconocimiento inicial, y vamos a ver acá un ejemplo, ¿no? Dice el costo, componentes del costo. En el ejemplo, el 1 de enero del año 1, una entidad adquirió una partida de equipo por 600.000 unidades monetarias, que incluían 50.000 unidades monetarias de impuestos indirectos recuperables. El precio de compra fue financiado mediante un préstamo de 605.000 unidades monetarias, que incluía 5.000 de comisiones por la obtención del préstamo. El préstamo está garantizado con el equipo, ¿no? O sea, esa es la garantía. En enero del año 1, ¿no? La entidad incurrió en 20.000 unidades monetarias de costos al transportar el equipo al lugar del emplazamiento de la entidad y en 100.000 unidades monetarias al instalar el equipo en dicho lugar. Al final de los 10 años de vida útil del equipo, la entidad debe desmantelar el equipo y restaurar el terreno donde se construye la fábrica. El valor presente del costo de desmantelamiento del equipo y restauración del medio ambiente se estima en 100.000 unidades monetarias. Le ponemos 100.000 soles, 100.000 dólares, 100.000 pesos, lo que fuera, ¿no? Por eso estamos poniendo unidad monetaria para que pueda ser más fácil de identificar. Entonces, vamos a ir a ver cuáles son estos componentes. Decimos que en enero el ingeniero de la entidad incurrió en los siguientes costos al modificar el equipo para poder manufacturar los productos fabricados por la entidad. Materiales, 55.000, mano de obra, 65.000, depreciación de la planta y el equipo utilizados para realizar las modificaciones, 15.000. El personal de producción de la entidad recibió formación para operar una nueva partida de equipo. Los costos de formación incluyeron lo siguiente: costo de un instructor ajeno a la entidad de 7.000, mano de obra 3.000. En febrero, el equipo de producción de la entidad probó el equipo y el equipo de ingeniería realizó otras modificaciones necesarias para que el equipo funcionara como deseaba la gerencia. En la fase prueba se incurrieron los siguientes costos, ¿no? Material, importe neto 3.000 unidades, recuperado en la venta de producción, dado de baja por inútil, 21.000 unidades, la mano de obra 11.000,
La depreciación de la planta y equipo utilizados para realizar las modificaciones fueron de 5.000, y el equipo estaba listo para utilizarse el 1 de marzo del año 1. Sin embargo, dado los niveles bajos en los pedidos iniciales, la entidad sufrió una pérdida por 23.000 unidades monetarias al hacer funcionar el equipo durante marzo. Después de eso, el equipo funcionó de manera rentable. Entonces, ¿cuál es el costo del equipo en el reconocimiento inicial? ¿Sí? Y vamos a hacer las sumas y restas. Como el tiempo está un poco apremiante, vamos a identificar el precio de compra, ¿no? Decíamos que costó 600.000 unidades de compras menos los 50.000 de impuestos indirectos que son recuperables, entonces tenemos 550.000. Comisión por obtención del préstamo incluida en la medición del pasivo no va a ir porque es una comisión básicamente para un préstamo de un activo que no está calificado, ¿no? El costo de transporte, desembolso directamente atribuible de 20.000, los costos de instalación, 100% van a ser reconocidos, los 100.000, los costos de restauración medioambiental, ¿no? Y esto sería la obligación de desmantelar y restaurar el medio, ¿no? Que son 100.000. Los costos de preparación, 55.000 más 65.000 más la mano de obra, más la depreciación del activo, los costos de formación. En el caso de los costos de formación, según 16 y sección 17, no son reconocidos porque todo lo que es la formación del activo, la formación del personal para el manejo del activo van a ser reconocidos como gasto y no forman parte del valor del activo. Los costos de pruebas, dijimos que se hicieron un costo de material de 21, pero se recuperó una parte, ¿no? Y hay 11.000 de mano de obra más 5.000 unidades de depreciación. En total, 37.000. La pérdida operativa decía que en el primer periodo de prueba los gastos fueron mayores a... Perdón, los gastos fijos fueron mayores a la producción establecida, por lo tanto eso se va a reconocer como una pérdida, y los costos de préstamos también serán reconocidos. No te escuchamos, Luis. Se perdió el audio. ¿Ustedes escuchan o solo yo dejé de escuchar? No, sí se perdió el audio por completo. Voy a escribirle por el interno. Sí, No se escucha. ¿Hola? ¿Me escuchan? Ahora sí, ya otra vez, ya te recuperamos. Ah, ok. Entonces, lo que decía es que el costo del activo es de 942.000, ¿sí? Y es importante el desmantelamiento porque va a ser parte del valor del activo, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos acá que está como costo de restauración medioambiental, ¿no? Estos 100.000 es lo que nosotros también vamos a someter a la depreciación del activo. Por eso es importante reconocerlo en el costo inicial. ¿Sí? Eso es lo que tenía por presentarles el día de hoy. Espero que haya quedado claro. Sin embargo, quedo a disposición de ustedes para poder establecer o aclarar cualquier duda o incertidumbre que se haya generado en base a la presentación que he realizado. Muchas gracias, Luis. Sí, hay una persona, bueno, ya hay dos con la mano levantada. Empezamos con Diego y luego con Carlos Parra. Y luego unas preguntas que ya tenemos en el chat. Adelante, Diego. Bueno, perfecto. Bueno, primero, muchas gracias y saludos a todos. A ver, es para ver si si yo entendí, quedó redondeada la idea. Bajo NIF sigue digamos, los mismos principios con relación al costo del bien, que hasta que esté listo para funcionamiento, teniendo en cuenta que se le suman los costos directamente que tienen que ver con el bien. Lo financiero, digamos que se le suma hasta que esté listo para funcionar. Los costos de desmantelamiento son los costos de la instalación de la máquina. Usted ahora explicó que si yo tengo una máquina ya puesta y voy a colocar otra, a la nueva se le suman los costos porque esa es la que voy a instalar.
Pero si yo tengo, por ejemplo, los costos estimados de desmantelamiento y son bastantes en términos monetarios y voy a instalar una máquina nueva, ¿eso se lo cargo también a todo el bien? Porque la pregunta que yo hago es, por ejemplo, las máquinas de precisión, porque yo manejo una empresa que maneja máquinas de precisión. Muchas veces el estudio de ingeniería y la estructura a nivel de ingeniería con cálculos en obras civiles precisas son más costosos que el mismo bien. Entonces, eso es algo parecido a cuando yo, por ejemplo, antes le cargaba a los inventarios la financiación cuando los adquiría con préstamos bancarios y a lo último no había nada de inventario y se me seguía aumentando el costo del inventario con la financiación bancaria. Entonces quiero que me aclare ahí ese pedacito bien sobre los costos de desmantelamiento. Se los agrego a la máquina que voy a instalar y traigo a valor presente ese valor y de precio. Pero también quiero que me aclare cuando los costos de instalación sean muy representativos con relación al verdadero costo de la máquina. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, lo que tengo que aclarar es lo siguiente. El costo del desmantelamiento lo vamos a incorporar en el activo que estamos incorporando, ¿sí? O sea, en el activo que estamos adquiriendo ahora. Es decir, si hoy día adquiero una máquina de precisión como la que tiene la persona que preguntó, básicamente lo voy a incorporar en ese activo. Ahora, puede pasar que no lo hizo y que recién lo tiene que hacer. Entonces, lo que tendría que hacer es identificar cuál va a ser el costo de desmantelamiento, incorporarlo al valor del activo, ¿ok? Y depreciarlo en el tiempo de la vida útil, ¿sí? No podemos cargarle el costo del desmantelamiento de la máquina que vamos a dejar en desuso a la máquina que vamos a incorporar como nueva, ¿sí? Si en este momento estuviéramos haciendo ese ejercicio de incorporar una máquina nueva para desmantelar o ponerla en el lugar donde estaba una máquina que está siendo desmantelada, ese costo de desmantelamiento de la máquina anterior tiene que ir al gasto, ¿sí? Esa era la duda que tenía. Muchas gracias. Ok, perfecto. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos Parra de México. Oye, Carlos, buenas noches. los costos de desmantelamiento los debo considerar sí o sí en la adquisición de una planta y equipo. A lo que me refiero es, si yo invierto en una planta productora de un bien que es el motivo de mi empresa, pero la verdad es que yo no tengo a corto o mediano plazo la intención de cambiarla o de desubicarla, porque es una planta que, aunque digamos que su vida útil o la depreciación que le puedo hacer es en 10 años, la verdad es que esa planta me puede durar 30, 40 o 50 años dependiendo del mantenimiento que yo le dé a la planta. De cualquier forma, debo de integrar dentro de mi costo de adquisición el costo de desmantelamiento, aun y cuando yo no tenga previsto ese desmantelamiento. Sí, es correcto. Así no lo, o sea, en cualquier circunstancia, el activo tiene una vida útil y tiene una vida económica, ¿verdad? Como lo dijiste claramente, puede ser que no lo tenga previsto desmantelarlo en 10 años, pero al término de los 20 o 30 o 50 años, esa máquina la voy a tener que desmantelar. Entonces, para poner una nueva máquina, o porque probablemente el fin el objetivo social del negocio puede haber cambiado. Entonces, sí necesitamos incorporar el valor de desmantelamiento del activo. Y ojo, que esto está ya hace algún tiempo en NIC 16 y en sección 17, pero ha habido poco cumplimiento por este lado, ¿no? Porque muchas empresas, claro, consideran que el costo de desmantelamiento no es un valor importante y afecta en el resultado del periodo en el que se va a realizar. Gracias Luis, muy amable. Perdón, Luis, se silenció tu micrófono. Si puedes volver a abrirlo, por favor. Ok. Gracias. Muy bien, seguimos, Carlos Pacheco, adelante. Y nada más pedirles a los que
a los que ya participaron que cierren su micro y a los demás asistentes, que no sean los que estén hablando, que mantengan el micro cerrado. Adelante, don Carlos. Ok, bien. Mira, para mí, cada uno de estos activos, ¿sí? O sea, maquinaria y equipo, no funcionan para todos los productos, ¿no? ¿Sí? Ejemplo, en una fábrica, por decir, ¿no? Que fabrican muebles, ¿no? ¿Sí? En esa fábrica, por ejemplo, tengo 4 máquinas. La máquina A, la máquina B, la máquina C y la máquina D, ¿no? ¿Ok? Pero cuando hago, por ejemplo, lo que es, no sé, un comedor, solo utilizo la A y la B, ¿no? ¿De acuerdo? Yo he visto que muchos contadores lo que hacen es asignar, porque, bueno, aquí en México le siguen diciendo prorratear, pero es asignar a todos los productos lo que es el total de la maquinaria y equipo, y para mí, pues eso está mal, ¿no? ¿Por qué razón? Porque si la máquina, si el comedor hablara, va a decir, oye, ¿por qué me estás cargando si yo ni te conozco a ti, ¿no? Eso es uno. 2, ¿por qué lo traes a valor presente? Mira, cuando se trae valor presente es porque yo debo de ajustar la inversión, ¿no? ¿Sí? ¿Qué significa esto, no? Que esa vida útil que me queda pues por depreciar, no ha cumplido su misión para lo cual fue adquirida, ¿no? Entonces lo tengo que ajustar para efectos de que yo tenga la inversión menos lo que le falta por aplicar, ¿no? ¿Sí? Entonces, no sé, ¿tú qué opinas? Porque, por ejemplo, los gastos de financiamiento, no lo sé, adquirirlo ahí, ¿no? También yo recuerdo que en pláticas con Víctor, que creo que no está ahora, Lucio. No, hoy no pudo asistir. Ok, él comentaba que, por ejemplo, para un avión, pues había que depreciar pieza por pieza y eso es imposible, ¿no? Bueno, no imposible, pero es, ¿para qué, no? Yo me pregunto, ¿para qué, no? Es como el auto, voy a decir, el auto vale tanto, sí, pero, bueno, a lo mejor vale una de las piezas tanto. Entonces, pero yo lo que quiero es que uno que me diga qué diferencia hay entre el valor de la vida útil, la vida económica, ¿sí? Y por qué lo traes a valor presente, nada más, ¿no? ¿Sí? Perfecto, perfecto, Carlos. Y gracias porque me has hecho varias preguntas y me va a permitir sintetizar ahí varias cosas. Lo primero que quiero decir es que exactamente un avión sí necesita ser depreciado por partes o por componentes, como llama la norma 16, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no todas las partes del avión tienen la misma vida útil. Y esto pasa con muchos activos. Por ejemplo, cuando tenemos una maquinaria, tenemos un equipo que funciona a través de una computadora, pero todo es parte de un equipo, la computadora tiene una vida útil diferente a la maquinaria. Entonces, lo que se busca ahí es hacer una descomponentización. ¿Para qué? Para que las vidas útiles más similares puedan ser depreciadas de acuerdo a la vida útil y no se deprecie el total, dejando algunos activos en una situación diferente. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿por qué la provisión de desvalorización lo traemos a valor presente? Porque la provisión de desvalorización se genera la estimación
a periodos largos, ¿sí? Es decir, a periodos mayores a 5 años, como establece la norma, largo plazo. Entonces, necesitamos atraerlo a valor presente, ¿por qué? Por el costo del dinero en el tiempo. Ese es el concepto principal. No es lo mismo tener $10,000 en 5 años, o sea, yo pagarte $10,000 en 5 años, que hacer la estimación de que en 5 años tengo que pagar $10,000. Porque entonces lo que va a pasar es que yo puedo depositar hoy día $5,000 en el banco, esos van a generar un interés y cuando llegue a los 10 años voy a tener 7,000 u 8,000. Entonces necesito traerlo a valor presente para saber exactamente cuál es mi obligación presente hoy. Esa es la justificación. Por eso es que en NIC se ha establecido traer los valores presentes. Y la tercera parte que me preguntabas era si en todos los equipos tenemos que hacer el desmantelamiento. La norma establece que es para todos los activos. Sin embargo, pudieran tener algunos o pudieran haber algunos activos que no necesitan hacer desmantelamiento, ¿sí? En el ejemplo que considerabas sobre la maquinaria de una carpintería, probablemente el montaje y el desmontaje de los equipos es más sencillo, no hay un costo, digamos, importante que reconocer. Y solamente es cambiar de equipo y tiene de repente 1 día o 2 días de mano de obra de algún trabajador, ¿no? Y algunos materiales X. Entonces, no tendría sentido hacer una desvalorización desde ese lado. ¿Sí? Espero haberte respondido a las preguntas, Carlos. Sí, pero la diferencia entre vida útil y económica. Ah, perfecto. ¿A qué te Me estaba refieres, olvidando no? una, sí. La vida útil es la vida que la empresa espera darle al activo, ¿sí? Y la vida económica es la vida que tiene el activo por sí mismo. Te lo voy a poner clarísimo en un ejemplo que es bien pequeño, pero que va a reflejar claramente. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un iPhone, ¿sí? Un iPhone, más o menos la vida económica del iPhone puede ser de 10 años, ¿sí? O sea, un iPhone del 2013 todavía podría funcionar. Pero ¿qué pasa? Que la vida útil va a ser de 3 años o 4, porque ya después de 4 años, por ejemplo, ya no puedo actualizar el iPhone, ¿sí? O el equipo sigue funcionando, pero tecnológicamente ya no me es útil. Es decir, las aplicaciones que tiene el equipo ya no las puedo usar ahora porque ha habido actualizaciones, porque ha habido un cambio importante en la tecnología, ¿no? O un ejemplo mucho más sencillo todavía, en los televisores, ¿verdad? ¿Sí? En el televisor hace 3 años podíamos ver un televisor en 4K, hoy día creo que ya son en 8K, una cosa así. Entonces, el avance tecnológico también acelera los procesos de vida útil de los equipos, ¿sí? Por lo tanto, la entidad o la empresa puede determinar cuál va a ser la vida útil del activo. A mí el fabricante me dice, mira, este vehículo lo puedes usar en 5 años. Sin embargo, por el uso que le damos en la compañía, si es una compañía que tiene que ir fuera de la ciudad, tiene que ir en condiciones extremas de clima o de carreteras, ese vehículo no me va a durar 5 años. Ah, claro, ¿Sí? Por ejemplo, un vehículo de una salinera, ¿no? La sal la carcome y el equipo exactamente. Sí, ya deja de exactamente. funcionar, ¿no? Ahora, en lo del iPhone que tú dices, ¿no? O el teléfono celular, pues mejor me voy por el leasing, ¿no? Y con eso sí, claro. corrijo, Sí, pero igual, el leasing lo tienes que reconocer como un activo, ¿verdad? ¿Sí? Ah, sí, porque el equipo es mío, ¿no? Sí. Exactamente. Pero tengo varias opciones, ¿no? Ya sea Sí, hay que varias yo lo opciones. venda y bueno. Pero bueno, en fin, lo que pasa es que, bueno, desde mi punto de vista, la vida útil que me queda es porque no, o sea, es activo, ¿no? Que es maquinaria y equipo,
no cumplió con sus objetivos, porque pues a lo mejor ya tecnológicamente ya no funciona, ¿no? Y entonces, pues definitivamente hay que darle de baja. Ahora, una última pregunta, si me lo permite, ¿no? Lucio, ¿me lo permites? Adelante, don Carlos. Ok. Bueno, en el caso de, ¿por qué no llevarlo? Bueno, primero, ¿no? Fíjate, la inflación, Luis, si me permites que te diga, Luis, ¿sí? Sí, claro, con gusto. Eh, no la puedo controlar, ¿no? No. O sea, todo lo que yo no pueda controlar, no lo debo de meter, ¿no? ¿Por qué razón? Porque pues no sé si va a suceder o no sé si se va a dar o se va a dar mayor, ¿no? Entonces, cuando yo comparo lo que yo había pensado con lo planeado, pues ahí digo, lo que pasó fue que la inflación hizo que costara tanto, ¿no? La inflación hizo, pero eso ya es otra situación, ¿no? Pero bueno, en realidad, excelente, ¿no? Sí, Luis. Ok. Muy bien, Muchas pues gracias. muchas gracias, don Carlos. Bien, hay unas preguntas, Luis, que quisiera comentar, porque digo, plantearlas, porque creo que es muy interesante. Y algo que de pronto nos limita un poco a los contadores que no tenemos mucho ese enfoque hacia las finanzas, que probablemente lo estudiamos en la licenciatura, pero pues ha pasado el tiempo y no repasamos un poquito sobre las técnicas financieras, el valor presente, los temas de riesgos que cada vez los vemos más presentes en la normatividad contable. Entonces, de ahí surgen dos preguntas que voy a plantear. La primera, creo que es muy, muy importante. ¿Cómo calculamos la tasa de descuento? Creo que quedó claro, ¿verdad? Que primero tendríamos que analizar si tenemos que desembolsar en el futuro algunas cantidades para cumplir con la obligación de retirar o de desmantelar el activo y que eso debe formar parte del costo de adquisición en el reconocimiento inicial. Ahora bien, para poder determinar ese valor futuro y traerlo a valor presente, tenemos que usar una tasa de descuento. La pregunta es, ¿cómo deben determinar esa tasa de descuento? Esa es la pregunta clave, Lucio, porque, Sí. claro, la norma dice, hace esto, hace lo otro, sí, ¿no? Y dice, ¿y la tasa de descuento? Chévere, ¿y cómo hago encuentro la tasa de descuento? Ese es el tema. ¿Sí? Y entonces ese ya necesita un juicio profesional, ¿no? ¿Y cuál es el juicio profesional para establecer la tasa de descuento? Es decir, ¿cuál es el factor de inflación al cual estoy sometido? ¿Cuál es el tipo de evaluación dependiendo mi moneda funcional? ¿Verdad? ¿Cuál es la tasa de interés en la cual la entidad se está endeudando o se puede endeudar? ¿No? Etcétera. Entonces son la suma de varios factores que me va a permitir o me va a determinar cuál es la tasa de descuento que debo usar. Entonces podría usar... Mira, si me permites, Lucio y Luis, ¿no? Yo pienso que la tasa sería el costo de la fuente de financiamiento para poder pues desmantelar y volver a instalar una nueva máquina, ¿no? O sea, esa fuente es la que debo de utilizar, ¿no? No la del banco, porque la del banco... Es un criterio válido, Carlos, pero podría complementarse también con los otros factores. Porque, sí, eso es multifactorial, por ¿no? ejemplo, ahora en Perú, ¿sí? Y sin entrar en contradicción con eso, por ejemplo, ahora en Perú tenemos tasas de interés altas, ¿no? O sea, es decir, tasas activas, por ejemplo, ¿no? Del 8%. Y las tasas pasivas pueden estar en el 14 o 15%, ¿sí? Entonces, reconocer una tasa de descuento de ese tipo en el tiempo podría ser oneroso. Ahora bien, la tasa de descuento también se va a revisar en todos los periodos, entonces tampoco no es determinante. Por eso decía, sin ánimo de entrar en una contradicción, simplemente de poder llegar a un punto de acuerdo, es
que es una base, ¿no? La tasa de interés activa o pasiva, y los otros factores también son una base, ¿no? La inflación, la devaluación, el riesgo país, etcétera, ¿no? Para ver eso, ¿no? Yo creo que aquí un punto muy importante y que has planteado, Luis, que es el juicio profesional. Y recordemos que el juicio profesional, pues no es solamente que el contador público que elabora los estados financieros, pues se meta a determinar la tasa de descuento, sino que pues tiene que ser la administración de la empresa también, pues en conjunto, ¿verdad? Determinar cuál es esa tasa apropiada para aplicar esta técnica de financiera. Entonces, recuerden que el tema de evaluación y de las técnicas financieras es un gran reto que tenemos para la aplicación correcta de estas normas. Y lo segundo que preguntan, que también tiene que ver con el financiamiento, es que los costos de financiamiento, pues si se pueden considerar como costos del activo. Entonces, yo creo que aquí, Luis, ¿qué pudieras comentar respecto a si podemos capitalizar esos intereses? Y cuál sería la referencia para que podamos saber en la norma, pues, qué aplica y o sea, cuándo podemos capitalizar o cuándo no, cuándo podemos considerar que es parte del costo de adquisición y cuándo no. La norma es clara, la NIC 21 establece cuándo podemos incurrir en costo de financiamiento, ¿verdad? Y establece que es cuando se considera un activo apto, ¿sí? ¿Qué es un activo apto? Un activo apto generalmente es un activo que su construcción o su elaboración o su fabricación es un periodo mayor a un año. Entonces, por ejemplo, un activo apto puede ser la construcción de un puente, si es que dura más de un año, la construcción de un avión, ¿no? La fabricación de un barco, que pueden ser 2 años, ¿no? O cualquier otra propiedad, planta y equipo que tenga esa condición de que la entrega sea en un plazo mayor a un año. Correcto. Hace un rato alguien comentaba sobre que reconocían inventarios el valor, el costo del financiamiento, ¿no? Y también aplica el tema de si el inventario es a largo, o sea, su producción o su maduración o fabricación es de un plazo prolongado, entonces sí sería un activo apto o calificable, ¿no? Entonces, pues la norma es muy precisa y pues habría que checar pues si la aplica o no la capitalización. Y también preguntan si para las NIF para pymes el tratamiento es similar a esto que nos presentaste, que son de las NIF completas, o hay alguna variación cuando se trata de aplicar la NIF para pymes. Es la misma, es el mismo tratamiento en el caso del desmantelamiento, ¿sí? Correcto. ¿Sí? Y también en la estimación de los costos, del costo de adquisición, pues sí, sería el mismo. El costo de financiación también, sí. Y también los costos de traslado, los costos de importación y todas esas cosas, ¿no? Sí, okay. El reconocimiento es el mismo en NIC para pymes y NIC Full. Ok, hay una cuestión que ocurre mucho y por aquí hay más o menos unos comentarios al respecto de que de pronto se termina, es decir, se termina la depreciación, ya el activo está totalmente depreciado en los libros contables, pero se sigue utilizando el activo. Entonces, ¿cuál sería tu opinión en esos casos? Es decir, llegamos, vemos en los libros contables que los activos están totalmente depreciados, pero ahí siguen siendo utilizados y pues se van a seguir utilizando por varios años más. ¿Cuál es tu comentario al respecto? Ok, ahí lo que tenemos que hacer es un ajuste, ¿no? Un ajuste contable, y lo que vamos a hacer es, vamos a revisar la vida útil del activo, ¿sí? Porque probablemente al estimar la vida útil del activo en el momento inicial, consideraron 5 años, esto es muy usual en vehículos, ¿verdad? Consideraron 5 años, sin embargo el vehículo funciona 10 o 15 o 20 años, ¿no? Entonces, habría que reconocer que el activo no tuvo una vida útil de 5, sino una vida útil de 10 o 15 años, dependiendo lo que vayan a tener. Es importante determinar la vida útil del activo, ¿sí? Por 2 razones. Primero, para cumplir con la norma, pero segundo, para también reflejar adecuadamente el resultado
en el periodo en el cual se va a incurrir, ¿verdad? ¿Sí? Claro, muchas veces van a decir, oye, pero tributariamente me conviene más depreciarlo en el menor tiempo. Probablemente sí, pero ese es para fines tributarios. De ahí aplicaremos NIC 12 para hacer las diferencias que sean necesarias, ¿no? Correcto. Sí, lamentablemente creo que en muchas ocasiones no se revisan que esas estimaciones pues estén acordes a lo que va sucediendo, ¿no? Con el transcurso del tiempo, y también pues pueden haber errores, y si se tratan de errores, pues entonces hay que corregir y ajustar, pero pues con una corrección debido a ese error por haber hecho unas malas estimaciones. Recordemos que pues aquí estás comentando, tenemos varias estimaciones en el reconocimiento de activos. Estimamos una vida útil, estimamos también un valor de recuperación en caso de que el activo tuviera un valor de recuperación, estimamos el costo de retiro en caso de que estemos obligados a retirar ese activo para reconocer la provisión. Entonces, y en esa estimación, pues estimamos incluso con hipótesis financieras, porque pues hay que estimar esa tasa de descuento, ¿no? Que incluye pues varias suposiciones de lo que va a pasar en el futuro. Entonces, hay muchísimas estimaciones, esto no es tan sencillo. Tenemos la mano con Diego. Adelante, Diego. A ver, quiero hacer un aporte. En los inventarios, la NIF es muy clara y el costo de financiamiento no hace parte del costo del inventario. Hay que llevarlo a estado de resultados. Y cuando yo hice mi especialización en la Universidad del Valle, a nosotros nos enseñaron que desde el punto de vista de la tasa de descuento, el sector financiero utiliza unos indicadores de riesgo. Esos indicadores de riesgo se llaman betas. Entonces, el profesor nos decía, ya eso le toca, lo que dijo un compañero allí, ya eso le toca a la administración mirar cómo trata de conseguirse ese indicador de riesgos. El beta es un indicador, según nos explicaba el profesor, porque él era un experto en eso, que recoge gran cantidad de las variables micro y macroeconómicas. Y él decía que el beta no lo calcula sino la super. La super aquí es la Superintendencia Financiera, que es el organismo encargado de, digamos, de los aspectos financieros a nivel bancario. Entonces él nos decía que en las grandes empresas, como tienen el contacto y tienen todo, les consiguen los betas muy fácil. La persona del común, no, el banco no le va a entregar eso fácil ni le va a dar, pero el profesor nos decía que los betas se consiguen en el sector bancario, dependiendo pues de la influencia que usted tenga. Y es verdad, por ejemplo, nosotros veíamos los betas y eso tiene que ver mucho con probabilidades y con la desviación estándar, o sea, eso requiere una cantidad de cosas. Y parece mentiras, un 0,1% en beta significa miles de millones de pesos del sector bancario a nivel de riesgo. Él no lo demostró. Entonces, quiero hacer ese aporte, que cuando se puede conseguir el beta, se consigue el beta, sino que es algo muy privado de los bancos, pero los bancos a veces lo dan. ¿Ya? Muy bien. Muchas gracias, Diego. Solamente para complementar ahí con algo más, y justamente en este afán de complementar la idea, ¿no? La tasa de descuento no es recomendable tomar la misma tasa del sector financiero, porque la tasa del sector financiero mide el riesgo que tiene en otorgar el crédito. En este caso, no estamos otorgando un crédito, no estamos midiendo el riesgo financiero. Lo que estamos haciendo es cubriéndonos del costo financiero que pudiera tener la operación en un plazo de 5 o 10 años. Pero eso da para discutir más, porque el punto acá, o sea, es fácil entender la norma y que diga, sí, haz esto, haz el otro, pero el punto principal es cuando hacemos la tasa de descuento. Sobre todo cuando el auditor viene y dice, oye, en tu tasa de descuento, ¿cómo has considerado estas variables? ¿No? Y ahí ya entra el sector en el que estamos, la contribución, etcétera, y una serie de factores más. Pero sí, es por ahí por donde va también la tasa de descuento. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta adicional? Hay un comentario que quisiera también plantearte. Dice, buenas noches. En la definición de tasas de descuento, implícitamente se presentará un alto o bajo nivel de incertidumbre y más aún aplicado a inmovilizado de largo plazo, como se ha explicado. Pregunta,
Los escenarios financieros proponen modelos probables, pesimistas y optimistas. Para esta definición de tasas, ¿cuál escenario recomendaría utilizar el doctor Luis? Yo iría por un escenario ni optimista ni pesimista, sino un escenario medio y hacer la revisión de la estimación contable en todos los periodos, ¿no? Es decir, mirar todos los periodos económicos, saber qué está pasando y hacer la revisión de la tasa y de la estimación y hacer el recálculo de lo que ha ido pasando, ¿no? Eso es lo que nos va a acercar más a la realidad. Una estimación contable no tiene que ser exacta, o sea, es decir, si yo iría a una tasa de, no sé, el 5%, no tiene que ser permanente, puedo ir cambiando y modificando, porque, ojo, la estimación contable es lo mejor que puedo hacer hoy día con la información que tengo. Pero si al 30 de septiembre, que fue el cierre del periodo contable en algunos países, yo hice mi estimación contable, ¿verdad? Y de repente tengo que hacer algunos negocios con Palestina o con Medio Oriente, mi tasa de descuento ahora debe estar variando por el tema de la guerra y todo lo que está pasando por allá. Entonces, son factores que no manejamos. Y la próxima revisión de estimación contable tendrá en consideración cuál ha sido el impacto que han tenido los diferentes hechos económicos en el mundo. Correcto, muy bien. Vamos a ver. Bueno, quiero hacer un comentario respecto a la evaluación. Vamos a enviar la evaluación. En la evaluación hay algunas preguntas donde yo les diría, lean con cuidado, porque pues nuestro expositor ahí nos puso unos ejercicios que yo diría, pues con cuidado, no la contesten nada más así, hay que hacer cálculos. Entonces, si no la pueden contestar en este momento, contéstelo con más calma una vez terminada la sesión para que pues puedan contestar y enfocarse y sobre todo pues entender bien el planteamiento. ¿Sí? ¿Algún comentario más, doctor Luis? ¿Alguna recomendación también en este proceso de aplicar estas normas que tienen que ver con el retiro o desmantelamiento de activos? Bueno, agradecerles la oportunidad de compartir esta experiencia con ustedes. Quedo a la orden en cualquier cosa que necesiten para adelante. Y en cuanto a las recomendaciones, sí, mirar si es necesario, ¿verdad? Identificar los activos que necesiten desmantelamiento. No todos lo necesitan, pero sí muchos de los activos que podríamos tener en las empresas necesitan pasar por una estimación de desmantelamiento, ¿no? Y es preferible que lo hagamos vía corrección de errores o de estimación contable, etcétera, ¿no? Porque eso va a ser más importante, ¿sí? Que no hacerlo. Sí, yo creo que también, si me permites, Luis, comentar algo que es muy importante. Igual tenemos que analizar si estamos obligados, ¿no? Es decir, si existe alguna ley, si existe algún contrato o hemos asumido el compromiso del desmantelamiento o retiro de ese activo. Y yo creo que ahí no hay ninguna duda de que si una ley nos obliga, si un contrato nos obliga o hemos asumido ese compromiso públicamente, pues no hay de otra. Tenemos que reconocer esa obligación, ¿no? Digo, sobre todo en esos Sí. casos. Bueno, básicamente acá es la aplicación en NIF, ¿no? ¿Sí? Así es. Al hacer la aplicación en NIF es obligatorio, ¿no? ¿Sí? Pudiera Así es. ser que A ver, en el y marco si, local de cada país pueda variar, pero como adopción de NIF es obligatorio. Claro. ok, pero si yo no quiero aplicar la NIF, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Porque la NIF es, yo como administrador, pues la verdad, pues podría decir, a mí lo que me interesa es tener información nada más, ¿no? La NIF es para los contadores, ¿no? Para unificar todo lo que es los registros, ¿no? Pero para efectos de un administrador, pues yo tengo No, que hablar en su idioma, ¿no? totalmente de acuerdo, Carlos. Las NIF es información para terceros, ¿sí? Claro, Es para terceros. por La ejemplo, para la información bolsa de gerencial, valores, ¿sí? claro, la información, disculpa que te interrumpa ahí, la información gerencial, la información de la toma de decisiones, es información que la generamos internamente, ¿no? Y eso pudiera tener cualquier tipo de reporte o cualquier información que sea necesario.
Pero Claro. si queremos hacer, si estamos bajo la obligación de presentar estados financieros bajo NIF, estamos claros que el usuario principal son terceros, no es la organización, no es la administración. Ojo Sí, con eso. es ¿Sí? correcto, Luis. Mira, lo que pasa es que, bueno, Lucio lo sabe, pues mi mente es más de administrador, ¿no? Porque pues como he estado en empresas grandes como director corporativo, pues mi pensamiento se va por ahí, ¿no? ¿Sí? Pero, por ejemplo, si yo hago, no sé, un préstamo al banco, si vendo, no sé, instrumentos financieros en la bolsa de valores, pues ahí sí me lo exigen, ¿no? Que yo lo aplique con SNIP, ¿no? Pero eso es Exactamente. para eso, ¿no? Sí. Pero Sí. excelente, ¿no? Porque la verdad, yo creo que todos aprendemos, ¿no? Sí. Sí, Sí. hay un comentario, muchas gracias, don Carlos. Hay un comentario que dice, profe, si el costo de desmantelación se prevé mediante el cálculo de la tasa y la empresa no reciba ninguna sorpresa. Pero en Venezuela, por la situación país, el material ferroso de desecho deja dividendos muy buenos y en ocasiones son mayores al precio del activo. Y esto es algo que puede suceder. Es decir, al momento de desmantelar un activo o retirar el activo, pues puede ser que algunas partes puedan tener un valor de recuperación y podamos obtener un ingreso por eso que estamos desmantelando o retirando. ¿Cuál es el tratamiento de estos ingresos que se pueden obtener al momento de retirar el activo, Luis? En ese momento, si ya llegamos a la fecha de desmantelamiento y cuando vamos a desmantelar nos van a pagar por el fierro, por lo que fuera, entonces vamos a generar un ingreso, pero como no es un ingreso por una venta de activos, sino es un ingreso por un desmantelamiento, vamos a revertir la provisión de desmantelamiento que hicimos. ¿Sí? Y Entonces si eso vamos lo conocemos desde el inicio al momento de que estamos estimando esa provisión, lo podemos considerar desde, si lo sabemos, desde el momento que estamos registrando inicialmente la provisión. No, porque en el reconocimiento de ingresos, NIF es sumamente estricta, dice cuando el ingreso se realice. Ok. Ok, ¿Sí? eso entonces será hasta el final, hasta cuando Hasta el realmente final, estemos sí. desmantelando Sí, y porque puede cambiar, ¿no? Claro, Sí. si me permites ya para terminar, ¿no? Es correcto, mira, los costos cuando se conocen, ¿no? Y la utilidad hasta que se realiza. Por ejemplo, cuando dicen, tiene plusvalía. ¿Y cómo lo sé, no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hasta que yo lo venda, pues sabré si tiene plusvalía o no, ¿verdad? ¿Sí? Exactamente. Sí. Muy bien. Bueno, ¿hubiese alguna pregunta más? María Yenet, ¿algo que quisieras comentar? Pues lo importante de toda esta importante exposición que nos hace el profe Luis es, como usted decía al principio, tener en cuenta la implementación de qué le dice a cada empresa sobre al respecto y aplicarlo de acuerdo a la normativa vigente de cada país. Aunque la NIEP es una sola, pero cada país tiene su entidad como acá el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que es la que nos regula y nos la aplica en base a la NIE general, pues la aplicamos de acuerdo a lo que realizamos y hacemos aquí. De agradecerle al profe Luis inmensamente su exposición de hoy, su tema tan importante, a todos los participantes. Contestar el cuestionario, pues como ya lo tenemos previsto para el tema de la certificación. Y bienvenidos al chat del grupo que el profe Lucio ha abierto para que estemos comunicados no solo en la noche, sino en el transcurso del día, con las preguntas, con todo lo que tiene, con todo lo relacionado a este sexto foro. Es importante también tener en cuenta que seguimos con el mismo link de ingreso, porque por ahí me están preguntando que el link, bueno, es el mismo, a pesar del imprevisto que vivimos anoche, pero continuamos con el mismo, ¿cierto, profe Lucio? Para Correcto.
Sí, 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 es el mismo link. Recuerden que mañana tenemos sesión y de la sesión de mañana nos vemos hasta el próximo lunes y la próxima semana tenemos los 5 días de la semana con presentaciones, que no lo, vamos a tener hasta el viernes, ¿ok? En esta semana. Y luego vamos a tener 2 días, ¿no? En la última semana ya solamente serán los últimos lunes y martes, y ya con eso concluimos, que ya es 30 y 31 de octubre. Así Híjole, es. qué rápido. Pues excelente plática, Luis Sí. y Lucio, creo que te mereces un aplauso, porque la Muchas verdad, gracias. Al expositor, muchas gracias. No, pero tú organizaste perfectamente, pues todo esto junto con María Janet, ¿no? ¿Sí? Y con Víctor, que no está hoy con nosotros. Y con Víctor. ¿Verdad? Víctor, dile que no es cierto, ¿eh? No, Víctor es un buen amigo también, ¿no? Así es. Ok. Pues Y aquí muchísimas está Carlos gracias. Parra. Nos vemos, Carlos, ¿eh? Claro que sí, pues muchísimas gracias, Luis Sánchez de la Puente, por compartirnos pues tus experiencias, tus conocimientos en un tema que pues de difícil aplicación para algunos, pero de suma importancia en muchas empresas. Y recordemos que al final, pues también los estados financieros nos ayudan a planear mejor nuestras finanzas, porque estamos reconociendo el valor de una obligación que vamos a desembolsar en el futuro, pero que desde este momento que estamos adquiriendo el activo, pues ya está esa obligación y ya la tenemos a pagar a largo plazo. Y hay que ir previendo también cómo vamos a financiar ese futuro desembolso. No sé, un comentario adicional, final, Luis, y No, Diego también. Tenemos a Diego. Oye, Luis, ¿me podías dar, no sé, a través de Lucio tu correo, tu celular para platicar un poquito más? Sí, claro, lo voy a poner en el chat, ¿sí? A ver, permíteme nada más para apuntarlo, ¿no? Lucio, ¿será que luego me mandes a mi correo también, como ayer, ¿no? El documento. Luego hacemos los envíos generales. A veces es un poco difícil que yo envíe uno por uno, pero hacemos el envío general y les compartimos toda la información a todos. Ok, gracias. Claro que sí. Diego, adelante. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos. El seminario de mucha excelente calidad. Y a María Janet, quiero hacerle un reconocimiento a nombre propio. Es una persona que aquí en Colombia, porque pues yo estoy acá en Colombia, le aporta demasiado a la profesión, se preocupa por mantenernos actualizados, en el buen sentido de la palabra, aboga por nosotros cuando nos encontramos. Muchas gracias, María Janet. Y ya para terminar, sería interesante, con mucha prudencia lo digo, yo hice un curso sobre el informe BIR, que es el informe de sostenibilidad. La NIF la NIF del Grupo 1 piden un informe de sostenibilidad y las multinacionales ya lo están pidiendo a las empresas contratistas pequeñas. ¿Cuál es la filosofía? Que es importante que tratáramos de implementar un curso de contabilidad ambiental. Yo tengo un profesor aquí en Colombia, el profesor Gerson, yo hablé con él y él me dice, él lo dicta en las universidades, ya habría que hablar con él, a ver si de pronto hacemos un curso de contabilidad ambiental después de este NIF, para que quedemos ya moldeados, que tratemos todos los temas a nivel de sostenibilidad, contabilidad ambiental, porque para allá vamos. ¿Listo? O sea, ese es el aporte que les... Muchas gracias, Diego. Sobre los cisnes verdes. Sí, señor. Es más que todo, la sostenibilidad ambiental se fundamenta básicamente en el medio ambiente y el buen estado de los empleados en todos sus aspectos, no solamente en lo económico, sino en todo, incluyendo inclusive la motivación desde su hogar. Ya, por ejemplo, está creciendo, no está creciendo el empleado, se está logrando el objetivo, la empresa se preocupa porque quiere que todos tengan casino, está logrando el objetivo, no está logrando, o sea, es una cantidad de cosas, de variables. Pero eso también trata la contabilidad ambiental.
Pues bien, lo podemos considerar como para nuestro siguiente foro o para un curso en particular. Tenemos a Nubia también, doctor Luis, un momentito y escuchamos a Nubia para un mensaje final ya de tu parte. Adelante, Nubia. Información y pues complementando lo que dice Luis, Maja tenía programado algo para el 10 de octubre y quisiera saber si lo van a dictar sobre algo de sostenibilidad y le agradezco enormemente y buenas noches. Nubia, sí, buenas noches a todos. Está en proceso, lo que pasa es que como es todo, ¿no? En las universidades, hasta que no esté el 100% ok, no podemos sacar a la luz la convocatoria para ese diplomado. Pero con lo que me dijo la profe hoy, que es la encargada con la Universidad Cooperativa de Colombia y la firma a la cual yo represento, esta semana iniciamos convocatoria, porque ya todo está aprobado. ¿Vale? ¿Ya es un diplomado, María Janet? No es diplomado. No. Bueno. El conversatorio que se iba a hacer quedó aplazado porque al moderador le dio, bueno, la cuestión de la salud y el mal tiempo en este momento está bastante afectado, entonces la aplazamos, ¿vale? ¿Y el diplomado? Lo que usted acaba de decir. Por el interno te informo. Gracias. Pues muy bien. Ahora sí, Luis. Escuchamos un mensaje final. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un placer compartir la experiencia con ustedes. Les mando un gran abrazo y que sigan trabajando en la difusión de las NIF, de los pronunciamientos estos medioambientales, la norma 1 y la norma 2 que han sido emitidas, y desearles muchos éxitos en todo lo que se propongan. Felicitaciones por el trabajo que realizan. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti por darnos tu tiempo, tus conocimientos, tu experiencia, por compartir aquí con todos los colegas que estamos varios países de toda Latinoamérica, y pues nuevamente nuestro agradecimiento a María Janet también por la organización, a Víctor Parrales, que no pudo estar con nosotros, que pues ustedes saben que él ha liderado estos proyectos, y pues a todos ustedes por su asistencia. Pues muchas gracias, muy buenas noches a todos. Les he enviado la liga. Recuerden que el que tenga problemas me puede enviar un correo electrónico, y también los que se añadieron al grupo del chat, ya compartí la liga por ahí. Pues muy buenas noches, doctor Luis. La colega que me habló ahorita, que me mande un mensajito al WhatsApp porque se me perdió el nombre. Lo iba a apuntar y me fue. Para que me mande un mensajito al WhatsApp, con mucho gusto le respondo, ¿vale? Bueno. Lucio, ¿y puede más un favor de colocar el link del WhatsApp? Y lo otro es, si van a hacer lo de sostenibilidad, pues, o sea, a estos que participamos nos llegaría la invitación, nos tengan en cuenta. Muchas gracias. Sí, claro. Es normal que si estamos en un grupo de WhatsApp y hemos estado en todos estos eventos académicos, desde el primero al sexto que ya vamos, siempre los hemos tenido en cuenta, ¿vale? Siempre los tendremos en cuenta, y para eso estamos en contacto directo con ustedes, para que ustedes mismos nos valoren, nos critiquen. Usted sabe que en todo ello está el crecimiento y la expansión del conocimiento, así un poquito como inverso, pero bien estructurado. Muy bien. Pues muy buenas noches a todos. Que descansen y nos vemos mañana. No, porque ahorita me van a poner, ahorita me van a poner a lavar platos. Así que no es cierto. Bye. Buenas noches. Hasta luego. ¿Qué le pasará a mi amigo que se enojó? ¿Verdad? Porque terminó muy temprano. No. Yo creo que algo se le habrá cerrado al equipo de cómputo. Qué risa. Sí, a Carlitos Parra. Mañana nos cuentas. Seguro que mañana nos cuenta. Se le habrá cerrado el equipo o algo y no buscará cómo. Sí, Mayerlin, adelante. Hay una mano levantada. Antes que cerremos la sesión. Ya la bajó.